Buenos días, Juan Emilio Maillo, fue director de comunicación externa en Bankia entre 2012 y 2017 y acaba de escribir el libro Bankia desde dentro, contando un poco su visión personal interna de lo que pasó. Entonces, la primera pregunta es clave: ¿cómo se gestiona una crisis de reputación como fue el rescate de Bankia y los momentos posteriores desde un punto de vista de comunicación? Pues yo creo que la palabra clave es transparencia, es decir, es contar lo que sucede, contar lo que hay y explicar las decisiones que adoptas y el por qué las adoptas. Hay en cuestiones en que fuimos relativamente libres y pudimos tomar las decisiones que consideramos, pero luego evidentemente cuando recibes una cantidad de fondos públicos como la que recibe Bankia, hay una serie de condicionantes que te imponen desde fuera y que no te dejan libertad para muchas cosas. Entonces es muy importante, uno, aportar transparencia, aportar realismo, contar lo que hay y explicarlo. Y a nivel digital, en su momento en 2012 tampoco tenía mucho énfasis la comunicación digital, pero sí que reconoce que afectó en alguna forma. En el caso de redes sociales, ¿cómo se gestiona? ¿Cree que hay que responder a todo en redes sociales? Seguramente cada circunstancia es un mundo. Nosotros a partir del año 2013, es decir, cuando aprobamos el plan estratégico, el plan de reestructuración que aprobó Europa el 28 de noviembre de 2012, me bailan un poco las fechas después de tanto tiempo, sí que decidimos en esa línea de transparencia que hablábamos antes, que a las personas que interactuaran con el banco en redes sociales y que preguntaran cuestiones perfectamente razonables, dudas y cuestiones, se les respondería. Y fue un ejercicio que hicimos porque pensamos que teníamos seguramente un plus y una obligación de transparencia con el conjunto de la sociedad, bueno, pues dadas las circunstancias que teníamos. Eso es verdad que en aquel momento las redes sociales tenían su tamaño y su dimensión seguramente muy inferior al que pueden tener a día de hoy. También es verdad que quizá el comportamiento de la gente en redes sociales era mucho menos radical del que puede darse ahora, en particular en Twitter y Facebook, que eran las redes que en aquel momento eran mucho más relevantes. Pero creo que esa circunstancia o esa manera de actuar de forma transparente, de responder a quien te hace preguntas legítimas y educadas, yo creo que no está de más que ese planteamiento de dar la cara y de responder, igual que lo haces con otros agentes, pues lo puedas hacer con personas que te preguntan en redes sociales. Otra cosa son los ataques, los insultos, que ahí por supuesto no entrábamos, no, los descartamos porque pensábamos que no era una conversación lógica y normal entre personas. Entonces, pero al contrario, cuando alguien te pregunta y te traslada cuestiones que son muy razonables, pues pensamos que está bien responder. Había gente que ponía en tela de juicio porque había que inyectar dinero en un banco, que supone inyectar dinero, por qué había que hacer un ERE como el que tuvimos que hacer, por qué la gente que había adquirido preferentes tenía que sufrir una pérdida en el producto que había comprado. Para todas las preguntas había una respuesta, y si hay una respuesta, ¿por qué no la vamos a dar? Vale, en el libro menciona hasta 2 intentos de fusión entre Bankia y CaixaBank antes de la que al final terminó siendo exitosa en 2020. ¿Por qué cree que fracasó en los 2 primeros intentos? ¿Qué cambió? Bueno, seguramente las circunstancias. Hay uno que no vivo desde dentro, hay uno que se produce en el año 2011, que yo estoy todavía trabajando en medios de comunicación. Y bueno, no sé las razones que dieron lugar a que aquella operación no saliera adelante en aquel momento. En el año 2015, más que una negociación, bueno, hubo las típicas conversaciones que a veces se producen oye, ¿podría tener sentido o no podría tener sentido? Y no dio para mucho más oye, pues mira, pensamos que cada uno estamos bien en solitario y ni se entró a una negociación propiamente dicha, ¿no? Seguramente las circunstancias cambian, los momentos cambian. Si nos vamos al año 2020, pues se arrastraban 5 o 6 años de tipos de interés cero o negativos, una crisis como la del coronavirus que impacta de manera tan relevante en la economía española, y bueno, los gestores entienden que sí es un momento para plantear, y los accionistas acaban aprobando la operación, ¿no? Usted salió de Bankia en 2017 del equipo de comunicación, pero volvió de alguna forma en 2020 como parte del gabinete de comunicación de Nadia Calviño. El Estado tenía participación, entonces usted fue parte también de esas conversaciones, entiendo. ¿Qué cambió? ¿Cuál fue el mayor cambio que usted dio desde 2017 y 2020? Bueno, yo creo que en esos momentos, si vamos al año 2017, Bankia se acaba de fusionar con BMN, con Banco Mare Nostrum, ha ganado un poco más de tamaño, una presencia regional algo más equilibrada en zonas donde tenía poca presencia, pues en particular la parte oriental de Andalucía, Murcia, las Islas Baleares, donde, bueno, después del proceso que tuvimos que hacer en el año 2012,
nos habíamos quedado con una presencia muy reducida, ¿no? Y era una operación que, bueno, que parecía que tenía sentido. Seguramente lo que cambia en el año 2020, y cuando lo ves desde el lado, en nuestro caso, ¿no? Yo ahí como parte del accionista, ¿no? Como parte de ese gobierno, lo que cambia es, uno, 3 años más de tipos de interés negativos, con lo cual el negocio bancario, la rentabilidad del negocio bancario, pues está en cuestión. Segundo elemento, el impacto que la crisis del coronavirus puede tener en el balance de los bancos. En términos de economía, pues ya vimos que el PIB sufrió la mayor caída en tiempos de paz, o sea, nunca había caído tanto la economía en una circunstancia que no fuera bélica. Y bueno, se generan dudas de oye, ¿qué va a suceder? Es decir, se puede generar un impacto económico que acaba teniendo una traslación al mundo financiero como se vio en la crisis del 2008-2009, ¿no? Y bueno, pues en esas circunstancias se entiende que la operación puede tener sentido. El racional que se dio desde el gobierno tiene que ser buena desde el punto de vista de aportación a la estabilidad económica y tiene que ser buena para el contribuyente en términos de valor, es decir, que para el contribuyente sea mejor tener acciones del banco fusionado que tener acciones del banco en solitario, como era en aquel momento Bankia. Y bueno, si lo analizamos desde las dos perspectivas, en términos de estabilidad financiera y viendo episodios que se han producido en estos tiempos en otros países de Europa, en particular Suiza, lo que hemos vivido en Estados Unidos, bueno, el sistema financiero español está soportando bien las consecuencias de la guerra de Ucrania. Si nos vamos al lado del valor para el Estado, pues si uno coge lo que valía en la participación del Estado en Bankia en septiembre de 2020 y lo compara con lo que puede valer hoy en la participación que tiene derivada de aquella fusión en CaixaBank, pues ha multiplicado por 2,5 o 3 veces, es decir, para el contribuyente la operación ha sido buena en términos de valor. Ofrecer los resultados económicos de la entidad a los periodistas antes que a los analistas fue una decisión que tomaron como parte del equipo de comunicación en un momento clave para Bankia. Algunas grandes empresas a día de hoy han replicado este movimiento. ¿A qué respondía en ese momento esa decisión? Bueno, al final es una manera, si queremos, de universalizar la información, es decir, los medios de comunicación tenéis un papel de trasladar las cosas a la sociedad de una manera mucho más ágil y mucho más obvia que la que tienen los analistas, ¿no? Entonces, pensamos que en aquel momento, pues antes importaba más, si queremos, la dinámica social y la parte social que la propia parte financiera, es decir, al mercado la información estaba disponible para todo el mundo a la vez, se colgaba, como es lógico, en la Comisión Nacional del Mercado de Valores, pero a partir de ahí las explicaciones pensábamos que tenía sentido empezar a hacérselas a la sociedad a través de los medios de comunicación y ya después hacérselo llegar o responder a las dudas de la comunidad financiera. Sus ritmos son distintos, son unos ritmos, si queremos, más lentos, más pausados, sus análisis acaban saliendo pues, por las tardes, al día siguiente, los medios de comunicación al final trabajáis casi en tiempo real, ¿no? Entonces, bueno, pues pensábamos que había que invertir esa dinámica y empezar por ese principio de transparencia que llegara al conjunto de la sociedad, ¿no? ¿Tuvo que ver en ese sentido que Bankia tuviera una participación del Estado? No, para nada, porque son decisiones que toma la gestión, es decir, a nosotros el Estado en el día a día de funcionamiento de la entidad no nos impactaba en nada, es decir, no interfería en la gestión, no nos decía qué decisiones teníamos que tomar o qué decisiones no teníamos que tomar, nosotros íbamos en el mejor de los sentidos por libre, es decir, tomábamos las decisiones que desde el punto de vista profesional y que fueran lo mejor para la entidad entendíamos que había que tomar en los distintos ámbitos y en el lado de la comunicación es lo mismo, es evidente que cuando tienes no una participación pública, sino que sientes que tienes una responsabilidad de transparencia derivada de eso, de que oye, el contribuyente ha puesto un dinero en la sociedad y tú mismo te autoimpones una obligación de dar cuenta de qué sentido ha tenido eso y de responder a la sociedad porque piensas que es legítima receptora de esas explicaciones, ¿no? Precisamente con la relación con los periodistas, en el libro habla de varias filtraciones a medios de comunicación, especialmente en 2012. Habla en un caso concreto de una filtración de la salida de depósitos que provocó una caída en bolsa. ¿Cree que la difusión de esta información extraoficial intensificó el problema de Bankia en su momento? Bueno, vamos a ver, los problemas de Bankia, si separamos dos problemas que puede tener cualquier banco, ¿no? Problemas de solvencia, de capital, es decir, de la propia estructura de fondo del negocio,
y los problemas de liquidez, es decir, que puedes tener un problema, que es, por ejemplo, lo que ha sucedido en Silicon Valley, de que te salen depósitos y eres incapaz de responder ante eso, ¿no? El problema estructural de Bankia no era de liquidez, era un problema de solvencia, es decir, era un problema de que sus activos no estaban correctamente valorados y a la hora de valorarlos te quedabas sin capital, te quedabas sin solvencia y necesitabas ese dinero. El tema de la filtración de la salida de los depósitos, a ver, positiva no es, o sea, tiene que ver un poquito con lo que era la estructura de funcionamiento de estas entidades, en particular de las cajas de ahorros. O sea, un consejo de administración que en aquel momento pues todavía no había sido cambiado, llevábamos, el nuevo equipo del banco había llegado 7 u 8 días antes, se había producido el nombramiento de Goiri Golzarri, los consejeros eran todavía los de la etapa anterior y bueno, pues se da cuenta en el consejo de administración, como máximo órgano de gestión de la entidad, de cómo está evolucionando el banco y no bien acaba la reunión, pues esa información es trasladada a un medio de comunicación. Esto era habitual en aquellos tiempos y en tiempos anteriores. Yo trabajaba en medios de comunicación y en el libro lo cuento, ¿no? Cómo era normal que incluso los gestores de una caja presentaban los resultados al Consejo de Administración y en ese mismo instante los periodistas teníamos muchos detalles de esos resultados, algo que no es normal en ninguna empresa y que en este mundo de las cajas de ahorros, pues bueno, seguramente por la falta de diligencia o de profesionalidad de algunas de las personas que estaban en esos órganos de gobierno, pasaba. Bueno, se sustituyó el Consejo de Administración, se dotó de personas seguramente que en conjunto pues tenían una mayor profesionalidad y esos episodios desaparecieron, ¿no? Sobre la composición de los consejos de administración, Goiri Golzarri tomó la decisión de que no entraran políticos en el de Bankia. ¿Crees que esto ha cambiado el panorama nacional en cuanto a las empresas? A ver, yo creo que no, y tampoco hay que denostar la presencia de personas que han tenido experiencia política en órganos de gobierno, porque es una experiencia rica que aporta y demás. Otra cosa es cuando ve uno cómo están conformados o cómo estaban conformados los órganos de gobierno de las cajas de ahorros, que se entendía que como representaban el interés social, no había un accionista detrás, pues se nutrían de los representantes elegidos por bueno, pues, asambleas autonómicas, sindicatos, empresarios y demás. Con esa dinámica de elección tenías consejos de administración donde había muchísimo representante político y tenías consejos de administración de cajas de ahorros donde había personas elegidas desde el ámbito político pero que tenían un grado de profesionalidad muy relevante. Entonces, a veces no es tanto el sistema como el uso que se hace del sistema. El gobierno tuvo un papel clave también en el rescate de Bankia en los momentos posteriores. ¿Cree que la actitud comunicativa del gobierno de Mariano Rajoy, era el que estaba en el momento, fue buena? ¿Remaban en la misma dirección con ustedes? Yo creo que en los primeros días, seguramente, y no es sencillo afrontarlos, habría sido de agradecer seguramente algo más de cautela. Es decir, Goiri Golzarri es nombrado presidente el 9 de mayo, 16 días después, el día 25, se identifican cuáles son las necesidades de capital de la entidad, pero entre medias vivimos 12-14 días en los que casi de manera consecutiva iban saliendo cifras que volvían un poco loca a la gente, ¿no? Ahora hacen falta 7.000, ahora 10.000, ahora 12.000, la gente seguramente no entendía nada o le acababas dando la sensación de que cada vez que se abría un cajón o se miraba un papel aparecían problemas adicionales. No, se estaba haciendo un trabajo de la entidad, no salía ese tipo de información y bueno, pues cuando se tuvo la información y se acabó el análisis de las necesidades de capital que había, se difundieron de manera inmediata. Es decir, ese trabajo acabó pues un jueves a la tarde, se comunica a las autoridades como es obvio y el día siguiente, el viernes, se suspende la cotización del banco para poder trasladar la información al mercado y se cuenta con toda transparencia al mercado y después se celebra una rueda de prensa para dar todas las explicaciones. Yo creo que eso habría sido agradecer. Y luego yo creo que hay un ejercicio que pudimos hacer todos mejor, el gobierno, pero también los que estábamos al frente de la entidad, que es explicar qué supone rescatar un banco. Yo creo que hay un déficit de comunicación o cuáles eran las alternativas, ¿no? Hay un mensaje del gobierno de aquella época de se inyecta dinero a los bancos pero van a devolver hasta el último euro, que a la vista de los propios resultados que hay se ve que aquel mensaje, bueno, pues uno, no se cumplió y seguramente fue erróneo. ¿Por qué? Porque uno, inyectar dinero público en una entidad, en una empresa, nunca es agradable, o sea, seguramente no es la mejor decisión que cualquiera quiera tomar, pero hay que ver cuáles son las alternativas. Es decir, Bankia y otras entidades, Catalunya Caixa, Nova Galicia, Abanca, tenían un problema de capital y no tenían capacidad de obtener los recursos. ¿Cómo se puede solucionar? Oye, opción 1, que otro banco
compre estas entidades. No había ninguno con capacidad ni con interés para hacerlo. 2, oye, captar capital en el mercado. El mercado no te daba ni un euro. Alternativa, inyectar fondos públicos. Otra alternativa, oye, dejemos caer la entidad. Vámonos al caso de Bankia. Si en el caso de Bankia se hubiese dejado caer la entidad, cualquier cliente que tiene su depósito en el banco, su cuenta corriente, su libreta, tiene cubiertos hasta 100.000 euros por el Fondo de Garantía de Depósitos, ¿vale? Si en Bankia hubiera habido que responder a ese dinero que cualquier cliente tiene cubierto, habría habido que abonar el primer día 60.000 millones de euros. Cuando comparamos esos 60.000 millones de coste inicial con los 22.000 millones que en gruesos acaban inyectando en Bankia, y dices, hombre, inyectar 22.000 millones no es bueno, pero la alternativa es mucho peor. De añadido, había otros 50.000 millones que se habrían evaporado. ¿Cuál es el impacto de esa decisión, ¿no? Entonces yo creo que para mí habría sido mucho mejor, y por parte nuestra también, explicar cuál era la alternativa, decir, oye, la alternativa es muchísimo peor, muchísimo más cara, y oiga, vamos a trabajar todo lo que podamos por generar valor y que el contribuyente recupere la mayor cantidad posible de este dinero, pero es que la alternativa es peor. Hubo un baile de cifras en esas semanas. ¿Crees que las filtraciones se producían desde el propio gobierno? Bueno, en algunos casos incluso no eran filtraciones, es decir, hay comparecencias públicas de miembros del gobierno en las que hablaban de cifras que tenían una lógica, es decir, por ejemplo, se acaban de publicar los decretos guindos, los famosos decretos guindos de saneamiento del sector financiero. Pues llegas un día y dices, Bankia para cumplir los decretos necesita 9.000 millones de euros. Entonces la gente se queda con esa cifra. Oiga, no, es que Bankia necesita más porque tiene que cumplir los decretos guindos, evidentemente como todo el sector financiero, pero luego había unos problemas en el balance que iban más allá, es decir, por eso la entidad necesitaba esos fondos y no tenía capacidad para captar esos fondos. Entonces a veces es mejor, oiga, fue rápido, es verdad que se podía haber hecho todo mucho más rápido, pero creo que analizar un balance de 300.000 millones en 15 días no parece que sea algo, oye, menor, o sea, no es sencillo, tienes que hacerlo y tienes que hacerlo bien. Y luego, cuando se vio gente que tuvo mucho más tiempo para analizar lo que sucedió, se vio que llegaron a conclusiones relativamente similares. Los fondos que recibe Bankia los acaba determinando no el equipo gestor, los acaba determinando la Comisión Europea, y llega un análisis muy similar al que habíamos llegado las personas que estábamos al frente de Bankia. Entonces, en ese sentido, pues seguramente habría sido de agradecer un poquito más de cautela y decir, oiga, hay unos señores que acaban de llegar, que están trabajando y que en el momento en el que puedan ofrecer las cifras, las ofrecerán. Bueno, pues oye, las circunstancias fueron de otra manera. En el libro critica que a día de hoy la gente solo se acuerda de los problemas con las preferentes de Bankia y no de ninguna otra entidad. ¿Por qué cree que solo se acuerdan de Bankia? Bueno, al final hay un foco en Bankia que tiene una razón de ser, que es, uno, el tamaño, es decir, cuando lo miras en términos absolutos, fue la entidad que más fondos recibió. Es verdad que cuando lo llevas a niveles relativos, entidades que eran mucho más pequeñas que Bankia recibieron cantidades de dinero que en términos proporcionales eran 2 veces a las que había recibido Bankia. Pero ojo, sus problemas eran muchísimo más graves a los que había tenido Bankia. Pero es verdad que en Bankia se daban muchas circunstancias, el momento, el hecho de que fruto de esas necesidades el Estado español tenga que recurrir a ayuda europea. Bueno, hay elementos que tienen su razón de ser. Yo creo que en el tema de las preferentes, aparte del foco y todo esto, hay una cuestión que lleva a la reflexión, que es por qué Bankia tuvo ese problema con sus clientes y otras entidades no lo tuvieron, ¿no? Porque preferentes había emitido todo el mundo, preferentes había vendido todo el sector financiero, incluso empresas no financieras habían vendido preferentes. ¿Por qué en Bankia se produce un problema que en otras entidades no se produce? Pues porque Bruselas, cuando nos va a dar el dinero público, dice, oiga, ustedes, antes de recibir dinero público, los señores que han invertido en preferentes tienen que perder todo su dinero. Ese fue el inicio de la conversación con Europa. Entonces, claro, decíamos, oye, mira, es que el señor que ha invertido, la señora que ha invertido en preferentes en Bankia o en el sector financiero español, en cualquier banco, en cualquier caja, es un cliente normal, no es un inversor muy sofisticado. La comercialización, bueno, se hace de un producto que seguramente hoy se haría de otra manera, o sea, hay muchas más garantías de cómo comercializar este tipo de productos y más. Bueno, Europa no entraba en razón, nos aprueban un plan de reestructuración en noviembre que impone pérdidas pues de hasta el 40-50% a la gente que tenía ese producto, y bueno, un mes después llegan a la conclusión de que, bueno, no tiene sentido y que, oye, le podéis devolver el dinero a esta gente, pero a través de un proceso de arbitraje. Bueno, pues perdimos ahí una serie de meses en los que si nos hubieran dejado adoptar una solución que básicamente era la misma
que estaban adoptando el resto de cajas y el resto de bancos, que es, bueno, oye, el cliente que se quede con nosotros un tiempo recupera todo su dinero, el que necesita el dinero ahora tiene una pequeña pérdida. Con un modelo de esa naturaleza habría sido mejor para el cliente, mejor para el banco y mejor para el sector público, porque al final nos acabó costando más dinero devolver el dinero a los preferentistas de lo que nos habría costado esa solución de índole privada, ¿no? Pero bueno, a veces estas circunstancias o esta óptica que tiene su racional, es decir, que los señores de Bruselas tenían una lógica para tomar la decisión, pero es una lógica que se demostró equivocada, ¿no? Y con el otro gran problema de Bankia, las tarjetas Black, en el libro revela que fue una trabajadora la que descubrió la primera información, por así decir, de las tarjetas, pero reconoce que ya había salido en un medio de comunicación, había salido algo publicado relacionado. Una década después, ¿cree que esto pudo ser un error de clipping por parte de la entidad no observar esa publicación? No, es al contrario. O sea, las tarjetas Black vienen de la etapa de Caja Madrid, es decir, es un instrumento que se usa desde mucho tiempo atrás. Nosotros, mira, una de las cosas que hacíamos en el clipping de la entidad era publicarlo todo, es decir, no andábamos quitando cosas y tal, ¿no? Lo que se publicaba en los medios, lo que publicáis los medios, lo mandábamos a la dirección del banco sin ningún tipo de, entre comillas, de recorte, de censura, ¿no? Y esto es lo que hay, lo bueno y lo malo, ¿no? Que generalmente, pues lo malo en aquellos primeros tiempos era muy superior a lo bueno. Cuando un medio de comunicación publica una noticia a través del análisis de los mails que un juez le había incautado a Miguel Blesa, que había sido presidente de Caja Madrid, por cierto que por esa instrucción judicial ese juez, Elpidio Silva, fue condenado, es decir, se entendió que esa instrucción judicial no fue adecuada, pero bueno, incauta los mails, casi al segundo siguiente de incautar los mails llegan a un medio de comunicación, a medios de comunicación, y un medio de comunicación hace un análisis de esos emails y encuentran un email en el que el secretario del Consejo de Caja Madrid le comunica a su sucesor, al que va a ser su sucesor en la Caja en el año 2009, bueno, los consejeros tienen unas tarjetas Black a efectos fiscales. El medio de comunicación publica esa noticia acaba en el dossier de prensa y la cuestión, claro, estamos hablando de algo del año 2009, estamos en el año 2012. Yo acababa de llegar, si quieres, al banco, yo puedo ver esa noticia, dentro de que a veces no nos daba tiempo a ver cada día, pero soy incapaz de hilar porque no tengo ni idea de qué me están hablando. La diligencia de esta secretaria es que ella sí tiene esa información, porque ella, en una cadena enorme de gente que estaba, no sé si es enorme, de gente que estaba implicada en el proceso generado para las tarjetas Black, ninguno tenía la foto completa, pero ya tenía una mini fotito que es, oiga, yo tenía información porque tenía que hacer no sé qué con estas tarjetas, o sea, me suena esta historia. Entonces levanta la mano, como solemos decir en el argot interno, y le dice a su jefe, oye, esto suena mal y yo puedo tener información de esto porque mi jefe me decía que tenía que hacer cuando me llegara una petición de esta persona, de esta tarjeta, para tal. Y bueno, se lo traslada a su jefe, que era el director de tecnología. El director de tecnología dice, bueno, yo de esto sé, además acaba de llegar al banco también el mes de abril del año 2012, dice, mira, se lo vamos a pasar a auditoría interna, que es la que tiene la capacidad de investigar. Y ahí es el equipo de auditoría interna de Bankia el que hace la investigación, bueno, llega a las conclusiones de que aquellas tarjetas no tenían soporte contractual, es decir, no había legitimidad para su uso por parte de las personas que habían accedido a ellas. Se le comunica a las autoridades, como estábamos obligados a hacerlo por un protocolo que tenía establecido el FROP, y se hace un resumen de, oye, pensamos que aquí, con el análisis que hemos hecho, ha habido un uso fraudulento de 15 millones de euros en un periodo de 13 años. Eso se traslada a la Fiscalía, cuando la Fiscalía lo lleva al juzgado, el juez dice, oye, quiero más información de este detalle y nos reclama el gasto individual en tarjetas de cada uno de los consejeros, porque a la hora de armar una acusación, pues no te vale la información genérica, oye, yo tengo que acusar a cada persona hasta el último céntimo, ¿no? No puedo decir, han usado tarjetas, no, oye, ¿cuál es la acusación concreta? Y esa información que nos pide el juez se manda en un famoso archivo Excel, que también según se mandó al juzgado, al minuto siguiente lo tenéis a disposición los medios de comunicación, porque estas cosas, bueno, desde los juzgados se filtran muy rápidamente, en el que se iba por un lado el archivo, que iba encriptado, y por otro lado se mandaba la clave para desencriptar el archivo. O sea, con cierta seguridad para tratar de proteger esos datos, que no dejaban de ser datos personales de las personas que habían usado estas tarjetas. Bueno, oye, eso acaba, como decimos, en todos los medios de comunicación.
se hace una investigación judicial que acaba en una sentencia condenatoria para algo más de 60 personas, bueno, pues por un uso que se entiende que no era legal de este producto, ¿no? Bankia sufrió ahí mucha en su reputación, pero al final salió bien. Bueno, es que sufriéramos o no sufriéramos en la reputación, no teníamos otra alternativa. Es decir, cuando tú en tu día a día tienes conocimiento de una actuación que entiendes que no es legítima, que no es acorde a un comportamiento normal, ortodoxo, pues tu obligación es ponerlo en conocimiento de la justicia. Te puede pasar con las tarjetas Black o te puede pasar si vas por la calle y ves a una persona pegando a otra, pues dices casi el civismo, la obligación moral de cualquier ciudadano te lleva a eso. Es evidente que cuando analizamos el tema de las tarjetas Black, veías las personas que habían hecho uso de ellas, pues había gente de todo tipo de partidos políticos, de todos los partidos políticos, de sindicatos, de empresarios. Estaba afectada incluso la Casa del Rey, esa persona que llevaba la jefatura de la Casa del Rey, pues evidentemente que eso iba a ser estruendoso era evidente, pero dices, ¿y qué hago? ¿Lo escondo en un cajón y soy corresponsable de haber tenido conocimiento de una actitud que puede ser delictiva y la he metido en un cajón? ¿No? La obligación que tenía el Consejo y el Comité de Dirección era actuar con la diligencia debida que cualquier persona tiene que actuar, ¿no? Y aunque tengas un daño reputacional, bueno, pues es mejor ese daño reputacional que el daño que generas escondiendo algo que puede ser fraudulento, ¿no? Ya pasando a tema comunicativo, 100%, una década después, ¿cambiaría algo de lo que hizo como responsable de comunicación? A ver, en el libro reconozco algunos de los errores que cometimos, o varios errores que cometimos, con lo cual por lo menos esos los teníamos que cambiar. Es decir, yo creo que ahí hubo algunas decisiones que adoptamos o explicaciones que dimos que no fueron adecuadas o tal, ¿no? Entonces yo creo que partiendo de eso, sí que es verdad que en el libro he intentado evitar el analizar la realidad con los ojos de hoy, porque eso sí que te lleva a juzgar cada decisión que damos. Entonces, me ha parecido que era mejor explicar por qué las tomábamos en aquel momento y qué información disponíamos en aquel momento, ¿no? Dices, seguramente si cosas que se supieron más tarde las hubiéramos sabido en 2012, habría habido declaraciones públicas que habrían sido distintas, pero es que tú las declaraciones las haces con la información de la que dispones en cada momento, o las decisiones las tomas con la información de la que dispones. Entonces, pues, evidentemente, sabiendo todo lo que sabemos hoy, muchas cosas o algunas cosas las habríamos hecho de manera distintas. Hay algunas que, como digo en el libro, están recogidos varios errores, esas evidentemente, pero luego pues esas tienen que ver con que según las hicimos dijimos, hemos metido la pata. O sea, pues alguna decisión, por ejemplo, de cómo comunicar un cierre de oficina. ¿Podíamos no cerrar alguna oficina? Pues es que teníamos un corsé europeo que nos obligaba. Pero bueno, a la hora de comunicarle al cliente qué consecuencias tenía el cierre de su oficina, pues hombre, no estuvimos todo lo atinados que pudimos estar, ¿no?